Séptimo, crecía en gracia delante de Dios. Que nos digan que Jesús crecía en estatura humana, en la experiencia general de la vida, no nos llama la atención. Pero que nos digan que crecía en gracia delante de Dios, que crecía en las experiencias divinas, esto sí que nos causa extrañeza y estupor. ¿No era Jesús el Hijo consubstancial de Dios? Este es sin duda el escollo más complicado y difícil entre los problemas cristológicos. En el largo camino de la clarificación teológica sobre el Verbo encarnado, el interrogante que creó conflictos a los participantes en el concilio de Nicea fue este: ¿cómo formular una doctrina cristológica que nos permita afirmar la divinidad de Jesucristo, sin disminuir el hecho de que también y al mismo tiempo era plenamente hombre? Siempre existe el peligro de que, cuando confesamos a Jesucristo como Dios, estemos al mismo tiempo recortando lo que hay en Él de típicamente humano, como libertad, desaliento, miedo, angustia, crecimiento evolutivo, incertidumbre, sobresalto, duda, no ver claro el camino a seguir, verlo más tarde con más claridad, corregir rumbo sobre la marcha, esforzarse por leer entre las nieblas la voluntad del Padre, situaciones y estados de ánimo completamente humanos que, según el Evangelio, Jesús los vivió intensa y a veces dramáticamente. ¿Cómo poder afirmar que vivió todas estas situaciones si en cuanto Dios sabía todo? ¿Cómo evitar hacer de Jesús un robot inmutable? ¿Dónde quedarían el valor y el mérito de su vida, pasión y muerte redentoras? De todas maneras, Jesús era también y al mismo tiempo Hijo consubstancial de Dios. ¿Cómo conciliar en nuestro lenguaje estas realidades aparentemente contradictorias? ¿Cómo expresarlo todo con fórmulas humanas, con palabras accesibles a nuestra mente? Tarea difícil, quizás imposible. De cualquier manera, situándonos en un contexto incondicional de una profunda fe, digamos que no sabemos cómo, pero sabemos, afirmamos y confirmamos que Jesucristo no es Dios a costa del hombre, ni hombre a costa de Dios, sino perfectamente Dios y perfectamente hombre al mismo tiempo, sin confusión ni división. Señalado esto, volvemos a preguntarnos: ¿cómo se entiende, cómo se explica, qué significa el crecer de Jesús en las experiencias divinas? Expliquémonos. El joven Jesús, como todo israelita, vivió durante su infancia y adolescencia aquella relación de adoración con el Dios absoluto y eterno. Pero más tarde, en los días de su evangelización, Jesús aparece anunciando una novedad sustancialmente diferente de los esquemas teológicos de Israel. Dios es Padre. Debemos suponer, pues, que a partir de cierta edad, el joven Jesús, en aquel crecer de las experiencias divinas de que nos habla Lucas, comenzó a relacionarse con Dios de una manera esencialmente diferente. Sobrepasó la etapa del suspenso y asombro espiritual, típicas de los salmistas y de los profetas, y sumergido en una profunda confianza, comenzó a tratar a Dios
como si fuera el Padre más querido y amante de la tierra. ¿En qué sentido crecía Jesús en las experiencias divinas? De la adoración pasmada fue pasando a otra relación de confianza que culmina como la de un hijo muy querido para con un padre muy amoroso. Era de noche. El joven Jesús, de pie en la oscuridad estrellada, sobre la cumbre de la colina cerca de Nazaret. Todo era prodigio en aquella noche resplandeciente y mágica. Parecía una noche de bodas y éxtasis. El Padre se abrió al Hijo sin medidas ni controles. El Hijo, en plena correspondencia, se abrió enteramente al Padre. Los dos se miraron hasta el fondo de sí mismos con una mirada de amor. Y esa mirada fue como un lago de aguas profundas y claras, en que los dos se perdieron en un abrazo, en que todo era propio y todo era común. Cada uno todo lo recibía y todo lo daba, y todo se lo comunicaban en un inefable silencio, igual que cuando nos llegan melodías desde las estrellas. En el ardiente corazón de Jesús estallaron todas las emociones. El amor y la intimidad entablaron un duelo singular, en el sentido de que cuanto más alto era el amor, más alta era la intimidad y viceversa. Y los dos, el Padre y el Hijo, llegaron a un abrazo de éxtasis, posesión, quietud. Era la totalidad, la eternidad. Fue entonces cuando la ternura y la confianza levantaron vuelo hasta transformarse en un frondosísimo árbol que con su sombra fue cubriendo los impulsos juveniles de este muchacho normal y diferente. Sus arterias se tornaron en ríos caudalosos de dulzura, y por todas partes nacieron vertientes de confianza. Esto no sucedió naturalmente en una sola noche. Fue un caminar de años en que Jesús fue avanzando de sol a sol, noche a noche, mar adentro, cada vez más lejos, hacia la profundidad total en el amor, que es el Padre, experimentando progresivamente diferentes sensaciones, percibiendo cada vez más claramente que Dios es como el Padre más querido y amante de la tierra. No sabemos cuántos años tendría Jesús a esta altura.
con aquel temperamento tan sensible, con aquella piedad tan profunda, el joven Jesús fue adentrándose en el mar del amor experimental del Padre, mientras trabajaba el roble o el alerce, transformándolos en una mesa, en una cuna o en un yugo de bueyes. Por este tiempo Jesús llegó a experimentar vivamente que el Padre no es ante todo temor, es amor. No es principalmente justicia, es misericordia. Ni siquiera es preferentemente su majestad, su excelencia, su santidad, sino que es perdón, desvelo, ternura, solicitud, cuidado, cariño. Por consiguiente, a Dios hay que cambiarle de nombre. En adelante ya no se llamará Yahvé, Adonai, se llamará Padre, porque tiene lo que tiene, y hace lo que hace, y siente lo que siente el papá ideal de este mundo. Aquella noche Jesús ascendió a la rocosa colina. La noche era profunda y brillante como pocas. El joven Jesús comenzó progresivamente a sentirse como una playa inundada por una pleamar de ternura, una marea procedente de las más remotas profundidades del mar, mar con mayúscula, como si 10.000 brazos convergieran sobre él para abrazarlo, cobijarlo, envolverlo, como si el Padre fuese un mar dilatadísimo de ternura, y él, el Hijo, navegando a velamen desplegado en esas aguas, como si el mundo y la vida fuesen seguridad, certeza, júbilo y libertad. Todo es gracia y presencia. Una presencia amante y envolvente, definitivamente gratuita, sorprendentemente amorosa, inmensamente gozosa. Jesús podría tener cerca de 30 años. Cualquier observador sensible podría distinguir en su rostro como una serena madurez, como un abismo colmado de paz. Con aquella notable sensibilidad fue sumergiéndose cada vez con más frecuencia y profundidad en los abismos infinitos de la ternura del Padre, en los encuentros solitarios, según su costumbre, generalmente de noche, en las colinas que rodean a Nazaret. Fue navegando a velamen desplegado por los mares de la ternura. La confianza para con su Padre fue perdiendo fronteras y controles, fue avanzando más y más, cada vez más allá hasta la profundidad total en el amor, y así una noche, en el colmo de la dicha, salió de su boca una palabra increíble para la opinión pública y la teología de Israel. La palabra Abba, que quiere decir, oh mi querido papá. Con esto hemos tocado la cumbre más alta de la experiencia religiosa de todos los tiempos. Y ahora sí, ahora Jesús ya está preparado para lanzarse sobre los caminos, plazas y mercados para proclamar espléndidas noticias, que el poderoso es amoroso, que la mano que sostiene los universos lleva grabado mi nombre como señal de predilección, que por la noche queda velando mi sueño y que de día sigue mis pasos amorosamente, que me ama sin un porqué, sin un para qué, sin un interés, sin ninguna utilidad, ni porque sea bueno, ni para que sea bueno, gratuitamente, incondicionalmente, como la rosa que, por ser rosa, perfuma,
como la luz que por ser luz ilumina, como el amor que por ser amor simplemente y sin motivos ama. Que los últimos serán los primeros y los marginados los preferidos. Y todos vosotros sois hermanos. ¡Aleluya! Llegó la era de la alegría, de la libertad y de la paz. Shalom para todos vosotros.